Historias perdidas, el otro lado de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, Occidente defendió su libertad, pero a los rusos los hundió en la esclavitud. La última tentativa de Blasov fue que el mando del ELR compareciera ante un tribunal internacional. Nadie oyó ese grito desesperado, e incluso la mayoría de jefes militares estadounidenses ignoraban que había rusos no soviéticos. El ELR suplicó que aceptaran su rendición y les garantizaran que no iban a ser entregados a los soviets. En Yalta, Churchill y Roosevelt, ambos masones, se habían comprometido a repatriarlos. La primera división recibió la orden de dispersarse. Se vistieron de paisano, se arrancaron las insignias, quemaron la documentación o se pegaron un tiro. Por la noche comenzó la batida de las tropas soviéticas. Cayeron cerca de 10.000 hombres entre muertos y prisioneros, y el resto se abrió paso hacia la zona estadounidense. La mayor parte de ellos serían entregados. El 2 de agosto de 1946, la prensa soviética publicó la sentencia que la sala militar había impuesto a Blasov y a sus más próximos colaboradores: pena de muerte a ejecutar en la horca. En Austria, Inglaterra entregó al mando soviético un batallón cosaco de 45.000 hombres. Los cosacos estaban dispuestos a luchar hasta la muerte o cruzar el océano con tal de no entregarse vivos. Los ingleses comenzaron por darles mayor ración, les entregaron unos soberbios uniformes ingleses, les prometieron incorporarlos a su ejército y llegaron incluso a hacerles pasar revista. Y les pidieron que entregaran las armas con el pretexto de unificarlas. Convocaron a todos los oficiales en la ciudad de Judenburg, sin los soldados, para tratar con el mariscal Alexander sobre los futuros destinos de su ejército. Cuando los oficiales fueron puestos bajo escolta, los ingleses los torturaron y la columna fue adentrándose por un corredor de tanques soviéticos. Los cosacos ni siquiera podían pegarse un tiro o clavarse un puñal, les habían quitado todas las armas. Algunos se arrojaron desde un alto viaducto contra las rocas o derechos al río. En los días siguientes entregaron a los soldados en vagones envueltos con alambre de espino. El 17 de enero de 1947, los periódicos soviéticos difundieron el ahorcamiento de los generales cosacos Peter Krasnov y Gouraud y algunos más. Al mismo tiempo llegaba de Italia el convoy Campamento Cosaco, con 35.000 hombres y se detenía en el valle de Linz. En el convoy cosaco había, además de combatientes, ancianos, niños y mujeres. Solo algunas pinturas rescatan este episodio del olvido. Les anunciaron que serían entregados por la fuerza. El campo de los refugiados se cubrió de banderas negras y en la iglesia de campaña se oficiaron servicios religiosos. Los vivos asistían a su propio funeral. Ordenaron a los cosacos que montaran en los camiones. Los jóvenes formaron una cadena alrededor de los ancianos, las mujeres y los niños. Los ingleses les golpeaban con culatas y palos, los agarraban y los arrojaban heridos a los camiones como fardos. Familias enteras de cosacos se arrojaron al río y una unidad inglesa capturó y abatió a los fugitivos. En Lienz aún se conserva el cementerio donde enterraron a los fusilados. Aún lo visitan sus descendientes. Los ingleses también entregaron a los comunistas yugoslavos, a los enemigos de su régimen, para que fueran fusilados sin juicio previo. ¿Sería el precio para que Stalin participara de la guerra contra Japón? Tenían en sus manos la bomba atómica y debían recompensar a Stalin para que ocupara Manchuria, entronizar en China a Mao Zedong y en una mitad de Corea a Kim Il-sung. Entre 1946
y 1947, los aliados repatriaron rusos desde Austria, Alemania, Italia, Francia, Dinamarca, Noruega, Suecia y las zonas norteamericanas. Muchos vivieron en Occidente en los años de posguerra, con documentación falsa, con el miedo de ser enviados a la URSS, temerosos de la administración angloamericana, como temieron antes al NKVD, y a donde no eran entregados, acudían agentes soviéticos que los secuestraban en pleno día hasta de las capitales europeas. El monumento de Blasov en Praga fue retirado en abril del 2020.